Esperamos que estén teniendo un buen día. Les saluda Ingrid Albitres y el día de hoy nos encontramos con Camila Villar Valdés, egresada de Ingeniería Ambiental y asistente de proyectos en Plan Naturaleza. Bien, muchas gracias por la invitación, Ingrid. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad sobre la contaminación medioambiental a nivel global? A nivel global, los países desarrollados son los que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, a China, a Estados Unidos, también podemos encontrar a Rusia. Entonces, ellos al tener la mayor cantidad de porcentaje de emisión de este tipo de gases, se podría decir que tienen mayor responsabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de contaminación, nos referimos a que todos los países tenemos responsabilidades, ¿no? Algunos, como los países que te acabo de mencionar, son los que de repente al generar mayor cantidad de emisiones necesitan tener también como realizar mayor cantidad de acciones para poder este tipo de emisiones disiparlas, ¿no? O compensarlas. Entonces, de esta manera es que, por ejemplo, podemos hablar de que todos los países tenemos responsabilidad sobre la contaminación y es por ello que tenemos que realizar acciones para contrarrestarlo. ¿Qué medidas pueden tomar las grandes empresas? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, por ejemplo, saber cuántas son las emisiones que nosotros como empresa estamos realizando, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, porque ¿qué acciones vamos a poder tomar si primero no tenemos de manera cuantificada qué es lo que estamos contaminando, ¿no? Entonces, siempre lo que se sugiere es que las empresas tomen algún tipo de indicadores ambientales, como por ejemplo la huella de carbono, la huella hídrica, para así tener de manera más medible cuánto es lo que se contamina, ¿no? Ya a partir de esto y sabiendo desde qué fuentes nosotros estamos contaminando, lo que se hace es realizar acciones, ¿no? O medidas de mitigación. Entonces, por ejemplo, siempre se recomienda a empresas grandes lo que es el cambio en lo que es la eficiencia energética. De repente optar por opciones un poco más ecoamigables, como por ejemplo las energías renovables. Y además de ello, también siempre lo que se hace es gestionar lo que son los impactos medioambientales. Por ejemplo, si hay una generación de residuos, este tipo de residuos poder de alguna manera reciclarlos o si es que se puede cambiar, por ejemplo, la visión a una economía más circular, como por ejemplo la reinserción de estos mismos residuos en la cadena productiva. También esas son acciones que se están tomando, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos para mejorar la calidad del aire? Ya, los gobiernos, por ejemplo, algo que tienen que hacer primero es lo que se podría hacer mejorar el transporte público, porque, por ejemplo, si tenemos a 10 personas y estas 10 personas, cada una va en su automóvil, cada una va a emitir cierta cantidad de gases, ¿no? En cambio, si estas 10 personas van, por ejemplo, en un mismo transporte público, estas emisiones serían menores. Pero, ¿cómo podemos hacer esto si es que, por ejemplo, el transporte público en nuestro país, por ejemplo, es muy informal, ¿no? Entonces hay que mejorar esa parte. Esa es una. Luego, otra de las cosas que se tiene que hacer es mejorar lo que es las movilidades que son más sustentables, más saludables, más ecoamigables, como por ejemplo las bicicletas, ¿no? Entonces de repente hacer obras que incluyan implementar ciclovías en ciertos distritos, en ciertos lugares, en ciertas provincias, para de esta manera también que se promueva este tipo de transporte. Y también es importante que dos cosas. Uno, que se controlen las emisiones, o sea, se hagan más tipos de programas de monitoreo de lo que vienen a ser las emisiones emitidas por los automóviles, porque de esta manera ya se tiene una métrica y en base a la métrica ya se pueden plantear soluciones. Y además de eso, siempre es importante la concientización y la educación ambiental. Entonces, hacer este tipo de campañas en donde a la ciudadanía se pueda concientizar sobre esta problemática
también ayuda a que ellos puedan ser parte de la solución, ¿no? Y también puedan saber cuáles son los impactos que generan este tipo de contaminación en nuestra salud y de esta manera ellos poder protegerse y además de repente hasta plantear soluciones. ¿Cómo afecta la contaminación atmosférica a los alimentos, los cultivos, los bosques y la biodiversidad? Bueno, la contaminación atmosférica, algo que genera es, por ejemplo, nosotros en el aire, por así decirlo, en la atmósfera, tenemos mucha cantidad de lo que vienen a ser gases, ¿no? Gases de todo tipo. Y la contaminación lo que hace es incrementar ciertos tipos de gases y estos gases lo que al momento de hacer contacto generan cierto tipo de fenómenos. Entonces, para ya no hablar tan químicamente sobre los gases, por ejemplo, uno de los efectos que se generan es la lluvia ácida. Y esta lluvia ácida lo que hace es aumentar la cantidad de compuestos químicos ácidos, ¿no? Por así decirlo, como por ejemplo, tenemos lo que son los dióxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno, que bueno, son los principales compuestos de la lluvia ácida. Y este tipo de lluvia, al momento de precipitar, o sea, al momento de caer al suelo, lo que hace es acidificarlo, acidificar su composición. Entonces, lo que ahí sucede es que estos suelos luego, en un plazo un poco mayor, se vuelven infértiles, ¿no? Y todo lo que viene a ser la vegetación de ese lugar termina como muriendo. Y bueno, y eso también afecta a la biodiversidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un ecosistema en donde hay cierta cantidad de árboles, de plantas, y en esas plantas, por ejemplo, habitaban animales, ¿no? Insectos, pájaros, lo que sea, y este tipo de vegetación termina muriendo, entonces todo el ecosistema que engloba eso, o sea, todos los animales que también se encontraban en este tipo de lugares, ya no van a tener su hábitat, ¿no? Entonces hay una pérdida de ambas cosas, tanto de la vegetación como también de los animales y de las especies en general. Entonces, esa es una de los fenómenos que, por ejemplo, genera la contaminación atmosférica y que afecta a la biodiversidad. Y también, por ejemplo, si es que en estos lugares se cultivaba cierto tipo de alimentos, como por ejemplo hortalizas, ¿no? Dentro de estos tomates y todo ello, al momento de este suelo volverse infértil, ya no se van a poder cultivar mayor tipo de hortalizas, ¿no? Entonces, eso también genera también, por ejemplo, una pérdida de los alimentos. Ujú. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la calidad del aire en el plano local? La verdad es que es súper importante. Muchas personas siempre dicen de que, o sea, nuestras acciones por ser así tan chiquitas no van a impactar tanto, pero en realidad sí impactan muchísimo. Y, por ejemplo, algo súper así general es que cuando nosotros de repente queramos transportarnos a otro lugar, siempre hay que pensar si podemos hacer esto de la manera más ecoamigable. Por ejemplo, si quieres transportarte a comprar y tienes una bicicleta, la bicicleta es cero emisiones, ¿no? Y bueno, siempre si es que podemos optar por ese tipo de transporte o si no también por caminar de repente en vez de utilizar un taxi o utilizar un auto, estaría súper bien. Esa es una buena acción. Luego, también otra es que no hay que promover la pirotecnia, por ejemplo. Esta es muy contaminante, ni tampoco de repente actividades que estén relacionadas a la quema. Mucha gente quema basura, esto también es muy malo para el medio ambiente, para la calidad del aire, entonces no realizar este tipo de actividades también ayudaría. Y además de eso también evitar los aerosoles. Por ejemplo, hay algunos tipos de, por ejemplo, los aerosoles que se usan que son como desodorante, por ejemplo. Ya, hay algunos de estos tipos que no tienen como el certificado, porque hay algunos que sí que lo tienen, que emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases que emiten estos aerosoles son los HFC, que son eh, los CFCs, que son los clorofluorocarbonados,
pero estos son muy contaminantes y también forman parte de todos los gases de efecto invernadero que terminan contaminando, ¿no? Entonces, eso también, y de ahí siempre, bueno, se recomienda si es que tienes espacio en tu casa o, bueno, de repente vives en un departamento, promover lo que viene a ser los biohuertos, promover el cultivo de plantas, esto también ayuda muchísimo, ¿no? A purificar el aire. Entonces, estas son algunas acciones así súper pequeñas que se pueden realizar para contrarrestar lo que viene a ser la contaminación atmosférica. Ujú. Y esto fue todo el aporte informativo que nos ha brindado Camila Villar Valdés. Estamos muy agradecidos por su participación y ya saben, a tomar conciencia y a seguir los consejos.